con peras y manzanas. Este jueves se ha concretado una nueva alza de más de 32 pesos en el valor de las bencinas, desatando la molestia entre los automovilistas y reviviendo una antigua polémica por el uso del impuesto específico a los combustibles. Es la noticia económica de este jueves y por eso la analizamos. Le explicamos con peras y manzanas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa económico, a nuestro canal de noticias. Bárbara Mena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, bien, ¿y tú? Oye, estamos aquí con esta no he noticia. llenado, justo me pilló con el auto con benzina, así que ya voy a tener que asumir con el precio nuevo. Yo igual, a mí se me olvidó cargar combustible ayer. ¿Y te quedaba para...? Me queda poco, como que debería haber cargado. O sea, debiste haber cargado, qué mala decisión, Bárbara Mena, pero... encima yo haciendo la nota, informándole a la gente. Casi herrero, cuchillo de palo. Sí, se me olvidó. Porque tú hiciste la nota ayer de la nota bencina. ayer y no me acordé. Y decía... hoy día cuando miré el estanque y dije, recomendamos. Llena el estanque, Sí. qué sé yo. Mal. Bueno, mal. es la noticia del día, con mucho impacto, mucha molestia, en la noticia económica del día. Y por lo mismo entonces vamos a mostrar 3 claves que usted debe saber de esta noticia del día que tiene que ver con la nueva alza de los combustibles y principalmente de las bencinas. Ahí estamos, las bencinas entonces, 3 claves. La primera es que las bencinas entonces este jueves subieron 32,2 pesos por litro. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en esta alza? El precio del dólar y del barril de petróleo. Así es. Y la tercera clave tiene que ver con el hecho de que las bencinas han llegado a precios históricos, nunca vistos, lo que es sin duda un escenario muy complejo para las familias. De eso y más vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el economista Juan Ortiz, economista del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, la UDP. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, gusto saludarte. Hola Juan, Hola. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá. Bueno, tantas veces te hemos entrevistado para nuestras notas, qué sé yo, y ahora te tenemos acá en el estudio, así que siempre es entretenido conversar cara a cara para que vayas interiorizando. Ya te conversaba fuera de micrófono que este es nuestro programa económico de nuestro canal de noticias, donde la idea es hablar justamente de economía en fácil, con peras y manzanas, los temas que afectan a la gente, y ustedes ahí en la UDP, en el Observatorio Económico, vaya que lo hacen también muy bien con pera y manzana, analizando y explicando los temas, y por eso te hemos querido invitar para hablar de este tema de las bencinas. Partamos de lo más básico. ¿Qué está pasando que ya llevamos 4 alzas consecutivas que se ajustan cada 3 semanas en el precio de todos los combustibles, pero principalmente de las bencinas? Bueno, mira, aquí lo que ha pasado ha sido 2 factores. Por una parte, hay que reconocer que Chile es un importador neto de petróleo y por lo tanto importa cerca del 97%. Por ende, esto lleva a que en la práctica Chile es un país tomador de precios. ¿Qué significa esto? Significa que en la práctica el precio va a estar determinado por lo que pasa en el mercado internacional. Es decir, lo que pasa en términos de una oferta y una demanda de crudo a nivel global. Y también se ve afectado por el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si es importado, obviamente hay que pagar en dólares, ¿ya? El producto importado, y después ese producto se interna al país y se tiene que comercializar en pesos. Por lo tanto, un tipo de cambio más alto hace que el precio en pesos sea mayor. O sea, 2 variables que nosotros no manejamos nada. Claro. Ni el precio internacional de los combustibles, ni el dólar. Que no dependen de De un nuestro país. gobierno, nada. En la práctica son condiciones de mercado. El mercado de divisas en Chile es un mercado, digamos, que no está regulado, es un mercado que se determina libre por oferta y demanda. Y también, obviamente, el precio del petróleo en el mercado internacional, Chile no tiene ningún rol, ni tanto. Oferta no tiene y la demanda es mínima respecto a la demanda global de crudo, por lo tanto somos precios aceptantes. Por lo tanto aquí, lamentablemente, cuando la situación se complica, toda vez que el precio del petróleo tiende a aumentar o el tipo de cambio tiende a depreciarse, en cierto modo el margen es muy acotado. Entonces, en ese sentido, obviamente, opera ya desde hace ya muchos años diversos sistemas de suavizamiento para tratar de mitigar el impacto que esto genera en cuanto al precio. Pero hay que reconocer algo que es importante. Estos sistemas permiten suavizar, pero no son sistemas que fijen precios.
Acá no existe fijación de precios. Existe un proceso a través de, en este caso el MEPCO, a través de temas impuestos y subsidios que permite suavizar la variación a través del tiempo. Es decir, que los aumentos no sean bruscos de una semana o cada 3 semanas, sino que sean relativamente acotados y predecibles. Obviamente, el escenario es complicado es cuando se genera una tendencia creciente, como hemos visto desde febrero de este año. Claro. Juan, hablamos mucho del MEPCO, este mecanismo estabilizador de precios de los combustibles, pero en términos sencillos, ¿qué es este mecanismo? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es tan importante también para mitigar un poco esta alza en el precio de los combustibles? Ya, mira, para explicar en forma más simple, el MEPCO funciona lo siguiente. En Chile tiene un impuesto específico a los combustibles. Es decir, para el caso de las gasolinas es 6 UTM por metro cúbico y en el caso del diésel es 1,5. Ese es el impuesto específico. Permíteme un poquitito ahí. Sí. Ahondemos un poquito en eso porque la gente a veces confunde. ¿Te acuerdas que lo conversamos ayer? Conversamos ayer. Bárbara Mena? Confunden el IVA con el impuesto específico. que son- Desglosemos, hagámosle dos una cosas radiografía al precio de la benzina. Cuando yo pago por un litro de benzina, ¿qué pago? Para que la gente lo entienda. Con pera y manzana. Ya. Juan. Entonces, hablemos de la estructura de precios. O sea, que descompongamos el precio de los combustibles, en ese caso las gasolinas. Ya dijimos que el producto se tiene que importar. Entonces, ¿qué pasa? Hay un precio, que el precio de referencia es el precio del petróleo Brent, que determina el precio FOB, en este caso del producto, y este producto llega en los principales, digamos, países donde Chile importa el producto son Brasil y Ecuador, productores de petróleo, pero se paga el precio, digamos, de mercado. Estos llegan a Chile vía puerto, vía marítima. Entonces, aquí ya tenemos un costo importante, que es adquirir el petróleo, ¿sí? De afuera, traerlo ya- en barco, sí, y hacer también un proceso de refinación. llevarlo de ahí a refinar. Exactamente. Después llevarlo a las bencineras. Exactamente. Hay un proceso, digamos, de, entre comillas, de colocarlo en puerto, el petróleo, hacer un proceso de refinación y después un proceso de distribución. Entonces, cuando hablamos de todo esto, decimos que una parte relevante de ese nivel de precios es lo que se denomina el precio de paridad de importación, ¿ya? Y sobre ese precio va a incorporar el valor a partir del marcador del precio del petróleo Brent, el precio FOB, y toda una serie de encadenamientos. Es decir, por ejemplo, fletes, seguros, costos de merma, logística, almacenamiento, transporte de oleoducto. Todo eso hace parte del encadenamiento. Y después este precio que se crea, a este precio tiene un IVA, entonces el 19%. Y sobre ese precio que queda, se suma el impuesto específico. Claro, Entonces, son dos cosas distintas. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque todos los productos pagan IVA. Claro. Sí, pero el impuesto específico... El pan paga IVA, la leche paga el IVA. Exactamente. Pero la benzina tiene el IVA Más. y el impuesto específico. Entonces, Así es. podríamos hacerlo con pera y manzana, decir que un litro de benzina tiene una parte que es ese Sí. precio con todas esas variables que decías tú, el precio de la benzina, después viene el IVA y después viene este impuesto, El impuesto específico. específico. Exactamente. Y ese, digamos, precio que se crea, entonces uno dice, bueno, por ahora no voy a hablar del MEPCO, para no... Por ahora, supongamos que no existe el famoso MEPCO, solamente tenemos ese precio para importación, el IVA y el impuesto específico. Entonces, ¿qué pasa? Ese precio que queda resultante es el precio que se denomina el precio mayorista, o como coloquialmente se habla, el precio ENAP. Es ese precio que se anuncia cada 3 semanas, o en la práctica cada semana, pero que ahora varía cada 3 semanas, en el informe de precios que reporta ENAP los días miércoles a las 6 de la tarde. Es el precio mayorista, no el precio del consumidor final. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese precio lo que va a determinar es que hay una comercialización. ¿Por qué? Porque ese producto se vende a quienes, a los distribuidores. ENAP no distribuye directamente. Lo que ella es que... Ahí está la Copec, la Shell, Exactamente. Petrobras y Claro. toda la Claro. bencinera. Yo Igual, ahí, entonces, ¿sabes por qué? ejemplo- Solo, Barbarita, una cosita muy cortita. Yo invito a la gente, y tú también lo puedes hacer, a ver la boleta. En la boleta sale. En la boleta sí. sale. Sí, yo lo he y hecho. más o menos, ojo, que la mitad, un poquito menos de la mitad, es el precio de la gasolina. Y como un 55% es entre IVA y específico. Mira, yo la otra Disculpe vez interrupción, hice Barbarita. una nota y hablábamos que, por ejemplo, de 1.300 pesos que vale el litro de combustible, 421 pesos serían de impuesto específico sin MEPCO, sin Ya. este mecanismo de estabilizador de precios. Y 170 pesos, 168 pesos son de IVA. Entonces igual es harta plata. Ahora, con el MEPCO pagaríamos solo 372 pesos por litro
de impuesto específico. O sea, igual el MEPCO ayuda a ahorrarse por lo menos 100 pesos, casi 100 pesos ahí por litro de combustible. Pero lo que me explicaban la otra vez es que cerca del 43% del total de la boleta se va destinado a impuestos. Sí, posiblemente tu cálculo es cierto. No sé si es tan aproximado. exacto, porque No, pero es muy sí, o sea, aproximado. obviamente cuando hablamos del 100% del precio que pagamos ya como consumidores, un porcentaje importante efectivamente son impuestos, ya sea asociado al impuesto al IVA o al impuesto específico a los combustibles. Esa es la realidad, ¿ya? Y para complementar esta parte, cuando hablamos de ese precio mayorista de ENAP, después empieza el tema de distribución. Por lo tanto, ese precio hay que sumarle el margen de distribución. Obviamente, ¿por qué? Porque ese producto se tiene que comercializar a través de estaciones de servicio. Y ese al final es el precio final que pagamos. Nosotros pagamos, digamos, el consumidor de a pie, asumimos el precio para importación, el IVA, el impuesto específico y el margen de distribución. Y eso es lo que nos determina el nivel de precios. Por lo tanto, lo que queremos entender es, bueno, ¿por qué varía el precio? ¿Por qué aumenta o disminuye? No cambia realmente por el IVA porque la tasa del IVA es fija. Sí, Claro. 19%. Sí, eventualmente, claro, no cambia. Y el cambia. específico Claro, también es fijo, pero se va moviendo por el MEPCO. Exactamente, entonces ahí voy con la parte del MEPCO. ¿Por qué? Porque efectivamente el MEPCO lo que permite es suavizar las variaciones, ya sea al alza o a la baja. Entonces, por ejemplo, para hacer el ejemplo más simple, supongamos que, por ejemplo, con el dato de hoy, o que salió realmente ayer, ¿ya? Dice, el precio de la gasolina va a aumentar, el precio mayorista, a 32 pesos. Eso va a llevar a que el precio del consumidor final aumente en torno a 32 pesos. Claro. No necesariamente aumenta Claro. en esa misma magnitud. Por ejemplo, cuando uno mira el dato que sacó ENAP, son 32,2 pesos. Pero realmente a uno no le cobran el 0,2. Puede que el precio aumente 31, 32 o 33. Es factible. Ya. ¿Por qué? Porque hay libertad de precios en los distribuidores, ¿ya? Pero entonces, obviamente, la información que da ENAP es un marcador para el mercado, Perfecto. ¿ya? Es una señal. Exactamente. Déjame dar un ejemplo bruto, pero que a lo mejor puede servir. El MEPCO, entonces, que es este corchón que hace que cuando hay alza fuerte la suaviza, qué sé yo. Cuando hay estas alzas internacionales o se juntan estos factores que hacen que suba el precio, como el alza del petróleo y el alza del dólar, entonces el MEPCO lo que hace es cobrar menos específico Así es. y así entonces hace que el alza no sea tan fuerte como Exacto. debió haber sido. Exactamente. Y al revés, Sí. cuando los precios están bajando, te cobra más específico. Así es. Y por lo tanto, por eso a veces hay baja importante del precio del petróleo o del dólar, pero uno ve que las bajas de los combustibles no son tan pronunciadas. Así es. Porque ahí está exactamente. recuperando la plata. Exactamente. Tú De lo hecho, has dicho, es cómo Ayer funciona. Perfecto. Ayer el ministro decía eso, que con las caídas que hubo en algún momento en el precio de los combustibles se recuperó un poco de fondos y por eso no han necesitado recursos del MEPCO. No. Pero si es que continuamos con estas alzas, ¿se van a necesitar, me imagino, más recursos o no es necesario? No. ¿No? No, por lo siguiente. Primero que todo, voy a volver con el ejemplo para contextualizar esa pregunta. Cuando nosotros tenemos el incremento de 32 pesos que observamos el día de ayer, si el MEPCO no hubiese funcionado por la razón que fuese, el precio en vez de aumentar 32 pesos hubiese aumentado 100 pesos Claro. aproximadamente. Si Eso es que, fue lo que dijo el ministro. si es que ayer. efectivamente, por alguna razón, el MEPCO no se desapareciera. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ¿cómo se hace para que efectivamente el precio, en vez de subir 100, solamente suba 32? Bueno, porque el resto hay un subsidio. Este subsidio, ¿cómo se ve en la práctica? Se ve en la práctica lo siguiente, es, yo tomo el impuesto específico de 6 UTM por metro cúbico de la gasolina y le resto un componente variable que en este caso es negativo, ¿ya? Por lo tanto, esa diferencia va a hacer que en últimas el pago efectivo del impuesto específico sea más bajo. Claro. Por lo tanto, Ah. eso lleva a que en últimas el fisco está subsidiando cuando se genera esta dinámica. Es decir, el fisco deja de recaudar. Por eso el MEPCO no es un fondo. El MEPCO no son recursos que están en un fondo de estabilización. No, el MEPCO simplemente cuando hay subsidios, el MEPCO deja de recaudar. Y cuando hay mayores impuestos producto del componente variable positivo, cobra más. Sí. Por ejemplo, si uno mira el año pasado, el impacto fiscal del MEPCO fueron de cerca de 550 millones de dólares de mayor recaudo por el MEPCO. El MEPCO permitió al fisco obtener más. Pero ¿cómo? ¿Sí? Pero ¿qué Bueno. pasó en el 2023?
en el 2022, cuando hubo todo este impacto de la guerra Rusia-Ucrania, que el costo fiscal fueron casi 2.800 millones de dólares. Es decir, el fisco dejó de recaudar muchísimo porque estuvo tratando de contener el alza. Entonces, cuando decimos diciendo que el MEPCO funciona, claro, el MEPCO funciona, pero eventualmente lo que hace el gobierno, en este caso el fisco, es que, por ejemplo, en su última semana lo que ha pasado es que ha dejado de recaudar. Juan, No- y sobre eso mismo, te quiero preguntar sobre la discusión del impuesto específico. Pero la pregunta de este momento, la pregunta del millón. ¿Las bencinas van a seguir subiendo? Recordémosle a la gente que son los ajustes cada 3 Cada semanas. 3 ¿no es cierto? semanas. Entonces, en 3 semanas más, ¿vamos a tener una nueva alza? Y además, la pregunta es, ¿de el tenor de lo que ocurrió en los últimos ajustes en torno a los 30 pesos? Por favor, dinos que no. En este momento Hay mucha gente mirándote. En este momento tenemos aproximadamente un traspaso que hace falta en torno a unos 60 pesos por litro. Es decir, 60 a 65 pesos por litro. No. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que si mantenemos el tipo de cambio en niveles similares a lo que tenemos hoy, 950 pesos Sí. por dólar, y el precio del petróleo se mantiene en torno a los 90 dólares el barril, como está ahora, quiere decir que si eso se mantiene las próximas 3 semanas, en 3 semanas más, el precio de las gasolinas va a aumentar 30 pesos por litro Oh. aproximadamente. ¿Esto qué significa? Significa que para que de aquí a 3 semanas más el precio no aumente, lo que debería ocurrir es que el tipo de cambio debería empezar a bajar otra vez a niveles más de 940, 930 y que ojalá el precio del petróleo Brent, en vez de estar en torno a 90 dólares el barril, estuviese más cercano a 80. Por lo tanto, si uno lo mira por una probabilidad hoy, con información disponible, es mucho más probable que de aquí a 3 semanas más aumente nuevamente a que se reduzca. Ahora, hay un elemento importante y quiero ser muy franco en ese sentido. El mercado cambiario y el mercado del petróleo es un mercado altamente volátil que responde a múltiples factores y variables. Por lo tanto, esto, igual por eso siempre hago esta acotación, porque me acuerdo que con ellos yo comenté algo similar de que iba a haber un cambio, al final no sé, y me la cobraron diciendo, oye, pero... y yo, No pasó nada. No, pues si no hay una bola de cristal, Sí, no hay yo- una No bola está de escrito en cristal. piedra. Claro. pueden Oye, Juan, surgir bueno, cosas. pero tenemos ahí el GC, Barbarita, impuesto específico a la benzina, vuelve a la polémica. Y ese es el tema. O sea, nuevamente, entonces, cuando ocurren estos bencinazos, como lo llamo yo, salen siempre diputados. Buen Reconozco nombre, que es mío ese concepto. lo vamos a utilizar. Bencinas. Salen Interesante. diputados, Bencinazo. salen parlamentarios y dicen, le pedimos al gobierno que recorte temporalmente o elimine el impuesto específico. La gente en la calle lo pide, el específico, el específico. ¿Se puede hacer algo más agresivo con el impuesto específico? Obviamente sin afectar las arcas fiscales, porque el impuesto específico recauda al año alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Qué ministro de Hacienda va a renunciar a esa plata con todas las necesidades que tiene este país? Claro, bueno, aquí hay varios, aquí hay varios temas. Aquí hay un tema más de índole de teoría económica y también de Política. y de política pública. De bolita. La pregunta es, ¿quién consume el combustible de consumo vehicular? Va a ser una pregunta obvia. Uno dice, bueno, la respuesta obvia es las gentes que tiene auto. El tema es el siguiente, que cuando hablamos del impuesto específico o el impuesto a los combustibles, hay razones de índole económica que justifican que exista este impuesto. ¿Por qué? Porque las personas que utilizan los automóviles generan impactos o costos a terceros, es decir, contaminación, Congestión, congestión, Claro. accidente. aglomeración. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente existen algo llamado impuestos correctivos. Por lo tanto, lo que se busca con este tipo de impuestos es tratar de corregir o mitigar el impacto que este comportamiento tiene. Claro. Eso es un primer elemento para contextualizar. Y el otro elemento importante es el siguiente. Bueno, digamos que se justifica que haya un impuesto. La pregunta después es cuál debe ser el nivel del impuesto. Acá en Chile hay una asimetría. ¿Por qué? Porque en Chile el impuesto al diésel es una cuarta parte del impuesto específico de la gasolina. Teniendo en cuenta que el diésel es Más contaminante. más contaminante. Por lo tanto, aquí hay una distorsión. Y siendo franco, cuando el actual gobierno tenía su programa de gobierno, la propuesta en su programa económico era incrementar el impuesto al diésel e inclusive incrementar el nivel del impuesto, no reducirlo, incrementarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había razones de índole económica que justificaban que el impuesto fuera más alto. Y hay otra parte importante, uno dice, bueno, pero, oye, pero nosotros no queremos que aumente impuestos, queremos que se reduzcan los impuestos. Claro. Y uno dice, ok, reduzcamos los impuestos. Como tú bien acabas de decir, son niveles de 3.000 millones de dólares. Ok. Y ningún ministro de Hacienda quisiera perder esos recursos, pero no solamente un tema de ingreso fiscal.
es el tema asociado a que ese ingreso fiscal financia política pública, financia presupuesto público. Y por otra parte, lo siguiente es quién paga ese impuesto. Y lo pagan las personas que utilizan el vehículo en forma privada. No lo utilizan personas de bajo nivel de ingreso, de los quintiles de ingreso más bajo. Entonces, cuando yo le estoy quitando o le estoy reduciendo el impuesto a los combustibles, le estoy beneficiando relativamente más a una persona de un quintil o un decil de ingreso alto versus a la persona del ingreso del decil más bajo, que ahora va a tener relativamente menores recursos para poder tener apoyo del Estado para financiar programas sociales. Entonces, realmente es inequitativo. O sea, o sea, entendemos, nadie quiere pagar impuestos, pero el gasto público hay que financiarlo. Entonces la pregunta es, ¿es justo que yo le deje de cobrar a personas que tienen mayor nivel de ingreso, ¿sí? Que dejen de pagar impuestos, que me desfinancian programas públicos de personas que no tienen auto y que no se ven afectadas directamente por ese impuesto? Gran tema ese, ¿eh? Entonces ahí es donde uno tiene que ver, Sí. para poner en términos simples, como la segunda derivada del tema. Porque Bueno. claro, obviamente todos queremos decir, bueno, que quiten el impuesto o ese impuesto es negativo. Todos los impuestos generan costos en la economía. Sí, tenemos un experto, Bárbara Mena, tenemos un experto que da unos tips, ya que esta situación parece que llegó para quedarse, para economizar benzina. Vamos a anotar. Vamos a verlo y volvemos. Básicamente, mantenimiento periódico del vehículo, tal y como lo dicta el fabricante. ¿Dónde podemos ver eso? En el manual del vehículo. Segundo, evitar conducir a más revoluciones de las 3.000, 3.500 revoluciones. Tercero, fijarse siempre en la presión de los neumáticos. Los neumáticos van perdiendo presión a medida del uso y por lo tanto, en general eso también viene indicado en el manual del vehículo y muchas veces viene indicado en el marco de la puerta. Ahí están las indicaciones de qué presión de neumáticos, de aire utilizar en los neumáticos con el vehículo cargado o sin cargar. Y obviamente respetar las velocidades de circulación, ya sea en la zona urbana y en carreteras también. Ya, ahí están entonces los consejos de Alejandro Torres, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Varios son bien interesantes. Bueno, Juan, ha estado pero tremendamente interesante la conversación. Creo que vamos a tener que invitarte nuevamente más adelante porque hay muchos temas en los cuales ustedes están presentes en el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales. Y bueno, esto de las bencinas es muy sensible para la gente, así que es un tema bien que se cruza con la política. Así que gracias por la gentileza de haber venido a nuestro programa. A ustedes por invitarme. Muchas gracias. Esperemos que en otra oportunidad podamos volver a vernos. Eso. Y bueno, con buenas noticias, con buenas alguna noticias. alguna Bueno, caída ojalá. en el precio de los combustibles. Claro, ojalá. Gracias, Ojalá. Juan, que estén Ok, muy bien. Ok, muchas gracias. Barbarita, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero Vamos mucha a la atención a pausa. la vuelta a todas las personas que están con el agua hasta el cuello con las deudas. Bueno, año en que la economía está complicada, qué sé yo, sobreendeudado, qué sé yo. ¿Cómo salir de aquello? Vamos a estar conversando con el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, una entidad estatal que te puede ayudar, te puede asesorar para salir de aquello. Pequeña pausa y ya volvemos con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Con peras y manzanas. Muy bien, hemos regresado con nuestro programa, el programa económico de nuestro canal de noticias. ¿Viste ahora, que Bárbara, que estamos con una locución femenina? Sí, Fantástica. sí, me gusta. Oye, me voy a salir un poco del libreto. Nuestro equipo económico está Bárbara Mena, está Tamara Vilogrón y está Rafaela Bremer, que ahora está en el sur porque está hoy día de cumpleaños. Sí. Así que, Rafaela, te mandamos un abrazo gigante, Le enorme. mandamos un beso Que lo pasen gigante. muy bien. Ahí. Una de nuestras sagüesas económicas, nuestras periodistas económicas, las que hacen las notas con pera y manzana, Rafaela Bremer. Así que, Ahí, Rafita, ahora sí. un gran abrazo. Ahí el corazón que te manda Barbarita. Corazón coreano. Sí. Maquita, ¿podemos colocar los indicadores, los números económicos del día que son importantes también y tienen relación con las conversaciones que hemos tenido hoy, que explicamos con peras y manzanas? Ahí están los números. Oye, el dólar que ayer subió como 14 pesos, hoy día uno nomás, ha terminado en 955 pesos el valor del dólar. Directa relación con las bencinas Con que las hablábamos bencinas, lo que recién. hablábamos recién, sí que terrible. La UEF, ahí podemos ver ya 37.000
1.167 pesos y va a subir ahora, Sí. 148 pesos va a subir con el último IPC, es lo que vimos nosotros hace poquito que hicimos la nota el lunes. Martes, El lunes, sí. Aguante los Terrible. dividendos. Aguante los dividendos. Terrible. Y la escolaridad. Y por último, bueno, hoy día salió una proyección de crecimiento para el año 2024 del Banco Mundial que la mejora para Chile, ¿ah? Pero de todos modos es bien tímida, 2%. Bien no, tímida. no es tanto. Sí, así que bueno, ahí están los números del día en Con Pera y Manzana. Bueno, atención, chilenas y chilenos que estén complicados con deudas, que estén con el agua hasta el cuello, porque ahora les vamos a dar un dato tremendamente importante. Vamos a conversar con el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez. Hugo, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Hola, Hugo. Hola, buenas tardes Roberto, Bárbara, un gusto de estar ahí. Bueno, un placer de saludarlo, Hugo. Bienvenido a nuestro programa. Nosotros llevamos poquito, dos, 3 semanas al aire, ¿no es cierto? Aproximado, sí. En nuestro canal de noticias de Mega. Estamos en todas las plataformas, así que atención con eso. Martes y jueves con peras y manzanas, haciendo educación financiera, explicando la noticia económica del día. Pero nosotros tenemos la bandera de la educación financiera. Y nos parecía súper importante conversar con usted porque, ¿sabe qué? Yo siento que la gente no conoce lo que se debiera del funcionamiento de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que antes se llamaba la Superintendencia de Quiebra, para que la gente se haga una idea. Y partamos por lo más básico. ¿Qué es caer en insolvencia financiera? Para que vayamos ahí, que la gente vaya entendiendo. Perfecto, Roberto. Sí, mira, y como el programa se llama Con Pera y Manzana, lo vamos a hacer así, ¿ya? Con Pera y Manzana. Perfecto. Mira, caer en insolvencia, o hay una definición, hay 2 definiciones, ¿ya? La sencilla es cuando las personas y las empresas, también los emprendedores, dejan de pagar las deudas que tienen, ¿ya? O sea, son deudas vencidas, por lo tanto, no están teniendo caja, no están pudiendo hacer frente, no que hayan dejado de pagarla porque quisieran, sino porque efectivamente no están generando los flujos de caja en el caso de las empresas, ya en el caso de las personas, lamentablemente los ingresos no le están dando para pagar todas las deudas que tienen. Claro. Esa es una primera definición, ¿ya? La otra es mucho más técnica, la voy a decir bien corta, voy a pasar rápido por ahí, que tiene que ver con que los activos circulantes son menores a los pasivos circulantes, ¿ya? Y ahí los contadores que están escuchando pueden saberlo, pero en definitiva es que los bienes, la caja, el bolsillo que yo tengo, ya es más bajo que las deudas, en definitiva, ¿ya? Que las deudas que tengo que pagar. Perfecto, Hugo, y en ese sentido, ¿cuál es el rol que cumple la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento? Mira, nosotros ahí tenemos un rol fundamental, ¿ya? Y súper bueno lo que dice Roberto, porque a pesar de que nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo de difusión comunicacional, de educación financiera, con muchas otras instituciones públicas, privadas, como dice Roberto, efectivamente, no estamos en la mente de todos, ¿ya? Y ahí yo quiero aprovechar este espacio. Lo que hacemos nosotros, y es parte de nuestra misión, está en nuestra ley, es orientar ya a aquellos que caen en insolvencia, a aquellos que están sobreendeudados, y ese orientar nosotros lo hemos interpretado como difundir, hacer educación financiera, Asesorar. primero, mira, yo le quiero llamar asistir, ya porque asesorar Ya. se le llama habitualmente como pagado, y eso quiero contarle a la gente también, que nosotros no cobramos nada. O Ya. sea, la gente puede ir a nuestras instalaciones, estamos a nivel de todo el país, en todas las regiones, en la región metropolitana. Puede no ir si quiere, sino que hacerlo por una teleatención, ya de 20 minutos. Si no queda con todo bien claro, pide otra teleatención. Podemos responder por teléfono, por correo, por todos los medios, ¿ya? Y ahí lo que hacemos nosotros, y el llamado es que a la gente, que suele pasar, ¿ya? Que en estas circunstancias las personas, los emprendedores, están obviamente en una situación extrema de sobreendeudamiento y un poco nublada la mente, ¿ya? Entonces, lo primero, que son contactados por grupos de abogados, ¿ya? Lo mejor, ir a la superintendencia, estamos en www.superir.gov.cl, ¿ya? Y en una página de educación financiera que está en laclara.cl. Ahí van a encontrar todos los medios y nosotros lo primero que hacemos es conversar con la persona, ver dónde tiene deuda, cuáles son los montos, cuánto recibe de ingresos, si tiene bienes, y lo orientamos primero, ¿ya? Le decimos, mire, de acuerdo a la situación que usted tiene de pasivos y activos, de deuda y de ingresos, lo que más le conviene es
y definimos una situación que puede estar por fuera de la superintendencia. No, mire, lo suyo no es tan profundo, usted puede renegociar, repactar directamente con alguno de los acreedores. O si está en una situación de insolvencia directamente, podemos derivarlo a alguno de los procedimientos. Uno de los cuales, ya hay que ser la buena noticia, que lo administramos nosotros, porque los otros se llevan en tribunales, que tienen costos, que tienen otros tiempos. ¿Ya? Así que esa es la primera respuesta, digamos, a la pregunta que y ahí usted... sobre sí. eso mismo, yo me acuerdo, la Bárbara es mucho más joven que yo, muchísimo más joven, pero yo me acuerdo que le hice una nota para TVN cuando partió la nueva superintendencia de insolvencia, cuando cambió de nombre y todo. Y una de las cosas que me mostraron, no sé si sigue funcionando eso, es que había una oficina, entonces un señor que está con el agua hasta el cuello, que lo llaman todos los días, le debe a un banco, a un supermercado, que se lleva mucha gente y ya no da para más y el sueldo no le da para pagar todo. Entonces la superintendencia le ponía un abogado, una persona que podía conversar con sus acreedores para ver mejores condiciones de pago. ¿Eso sigue funcionando? ¿Eso es lo que iba a contar? Así es, ese es justamente, buenísimo. Roberto, Y uno eso de lo los encuentro procedimientos. total. Sí. Sí, es fantástico, uno de los procedimientos estrellas que tenemos nosotros. Ya más de 7.000 personas ya han entrado a ese procedimiento, y lo bueno es que tiene una alta tasa de éxito. Hoy día, históricamente, en los últimos 10 años, ya desde que partió ese procedimiento, antes de eso no existía con la ley de quiebra anterior, sino que a partir de 2014 existe ese procedimiento que nombras tú, que se llama renegociación de la persona deudora. Ya, ese nosotros lo administramos de principio a fin, la persona cumpliendo con algunos requisitos entra a la superintendencia, y con nuestros abogados y con nuestros contadores lo que buscamos, y es un servicio que entregamos de manera gratuita, ¿ya? Desde antes, o sea, de cuando vemos juntos con las personas si cumplen con los requisitos, que esos requisitos son tener al menos 2 deudas vencidas, pueden ser más, ya 3 o 4, por al menos 90 días, es decir que la boleta, la factura de esa deuda o de ese crédito esté por al menos 3 meses vencida, ¿ya? Y que en total esas deudas, la parte vencida, pero también la parte que está al día, en total sume al menos 80 UF, que son como 2.900.000 pesos, ¿ya? Y que no, y por último, que no esté judicializada la deuda. Eso significa que no haya ya al menos una demanda de juicio ejecutivo por parte de un acreedor. O sea que, ¿cierto?, judicializaron el juicio en tribunales y un receptor judicial fue a donde la persona deudora y lo notificó por persona o a través de otra persona, un adulto, ¿cierto?, que tiene responsabilidades para recibir eso. Entonces, hay gente que se complica porque dice, oye, yo tengo un llamado de una empresa de cobranza. No, tiene que estar judicializado, ¿ya? Y nosotros en un proceso que dura, fíjate que en promedio de 3-4 meses, logramos con todos los acreedores en la mesa, o sea, con aquellos que estaban al día como con aquellos que efectivamente estaba ya impago, logramos renovar, repactar todas las deudas. Esto significa que va a tener mayor cantidad de cuotas, o sea, un crédito que debía a 2 años lo va a tener a 4 años, por ejemplo, con tasas de interés que son mucho mejores a la que va a conseguir la persona yendo a cada uno de los acreedores. Y eso es Volteando súper la bueno. puerta. Disculpa que te pare ahí, Sí. Hugo. No, por favor, Barbarita, párame cuando quieras. ponga mucho. Es que esto es súper bueno. Porque ahí los abogados de la superintendencia de insolvencia negocian con esos acreedores. Porque si uno va solo, es muy probable que le digan, ya, yo le voy a dar 2 años más de plazo, pero la tasa de interés ahí, ¡pah!, el garrotazo. Por eso es importante tener ahí un asesor, alguien que lo Claro, pueda ayudar, que negocian orientar, bien, asistir, que como muñequean, decía, que muñequean ahí Hugo. muy bien. Hugo, Justamente, y lo que estamos haciendo nosotros ahí, Roberto, es justamente administrar ya 2 cosas. Primero, el conocimiento, la educación financiera, que al final de esos 3-4 meses por los cuales pasa el deudor, aprende junto con nosotros ya cómo ordenarse y no cae habitualmente nuevamente en insolvencia, ¿ya? Y lo otro es equiparar los poderes pues, de negociación, lo mismo que tú dices. O sea, cuando tú vas solo, ¿cierto?, frente a un acreedor, un gran banco, retail, lo que sea, estás solo sin mucho conocimiento frente a un grupo que hay detrás, ¿cierto? No solo un ejecutivo, sino que hay un abogado, un especialista financiero, etc. Ya, y ahí Bárbara tenía otra pregunta. sí, quería preguntarte con respecto a las cifras. ¿Cuáles son las cifras actuales que maneja la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento con respecto a la cantidad de personas que se han declarado en insolvencia? ¿Hay alguna cifra? Yo tengo entendido que la actual es la más alta desde mayo de 2021. Si nos puedes ahí refrescar esas Del cifras, primer por favor. trimestre. Sí, mira, ahí también a mí me toca harto aclarar, porque yo soy ingeniero, no, digamos, no tengo formación de abogado, pero soy más ingeniero,
Y eso es súper importante porque, mira, las cifras iban creciendo muy rápido hasta antes de la pandemia. Las liquidaciones crecían a tasas de 30, 40%, las renegociaciones un poco menos, pero se pegaron un frenazo a partir de la pandemia. ¿Ya? Cayeron tanto, de hecho, cayeron año 2020, 2021, y recién el 2022 empezaron a aumentar levemente, al nivel que yo te puedo contar que al cierre del año 2023 todavía estamos un 50% más bajo que el pic pre-pandemia. ¿Ya? O sea, yo te digo, ponte tú, las liquidaciones de personas ya llegaron a 5.200 más o menos el año 2019 y a fin del 2023 eran solo 2.500. ¿Ya? Este año han aumentado, ya ha habido un aumento del 60%, pero que es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque fíjate que tenemos una nueva ley, ya, y es una buena noticia que quería decir también a través de este medio. Hay una nueva legislación. Eso A partir del 11 de agosto. impulsó ¿Sí? este aumento, ¿no? Claro, lo que pasa es que con la antigua ley, ya, consideraba a las personas naturales que emitían boletas de honorario por el solo hecho de haber emitido una boleta de honorario en los últimos 24 periodos antes de que solicitaran su liquidación, eran consideradas empresas. Por lo tanto, no podían entrar en la renegociación de personas deudoras. O sea, muchas personas que hacen pitutos, que boletean, que hacen clases, no podían entrar al proceso de renegociación de personas deudoras o en tribunales liquidarse como personas, tenían que hacerlo como empresa. O sea, liquidarse como empresa o reorganizarse como empresa. O sea, un proceso mucho más largo, mucho más costoso. Hoy día, con la nueva ley, estas personas boleteras de honorario, que emiten boletas de honorario, lo pueden hacer como personas. Entonces, yo te digo, la liquidación de personas aumentaron en un 60%, pero en contraste, las liquidaciones de empresas disminuyeron en un 46%. O sea, significa que gran parte de las personas que se iban a liquidar como empresas, ahora se vienen a liquidar como personas o entran a renegociar. ¿Ya? Y hoy día vemos que en renegociación un 40% de las personas que se están renegociando a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, o sea, agosto del año pasado, son personas que emiten boletas de honorario. Mira, ¿Ya? qué buen dato ese. Entonces, Oye, Hugo, sí, sí, dale. sí, es que hay un punto también que nos pregunta la gente. Estoy con el agua hasta el cuello, le debo a varias instituciones, voy donde ustedes, a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que antes era la Superintendencia de Quiebra. Estoy jodido, muy, muy jodido. Y estoy en el DICOM. ¿Qué pasa? Si empiezo un proceso con ustedes, ¿me pueden sacar del DICOM? Porque estoy ordenándome como voluntad todo. ¿Qué pasa con el DICOM? Mira, súper buena pregunta, Roberto. Efectivamente, lo que hicimos nosotros con el cambio de ley, ¿ya?, es exigir, obligar por ley a las empresas acreedoras y a aquellas empresas que administran bases de datos. Tú sabes que en Chile hay muchas, ¿cierto? Sinacofi, Dicom Equifax, etcétera, por nombrar las más grandes y muchas más, están obligados dentro de 30 días, o sea, a lo más en un mes, una vez terminado el proceso, una vez la persona o la empresa habiendo salido de renegociación o liquidación o reorganización de empresa, estos acreedores o estos administradores de bases de datos tienen que eliminar los datos de las personas de esos registros públicos y privados, ¿ya? Y eso nosotros estamos empezando a fiscalizar. O sea, nosotros no podemos fiscalizar un banco, digamos, ¿ya?, sino que estamos empezando las coordinaciones con el organismo supervigilante fiscalizador de estas instituciones acreedoras financieras para que empiecen a revisar eso, que efectivamente se está haciendo un borrado de esa información, y eso nosotros podemos recibir reclamos, derivarlo a la CMF o al CERNAC o a la Asociación de Cajas de Compensación, perdón, a la Suceso, que fiscaliza esto, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Y nosotros ahí, las instituciones públicas, tenemos un deber, ¿ya?, un mandato de supervigilar de que esto ocurra bien. Entonces, porque la idea justamente de esta ley de insolvencia y reemprendimiento es darle una segunda oportunidad a las personas, a las empresas, y eso significa salir de los registros y tener la posibilidad de tener nuevamente créditos, abrir cuentas corrientes, etcétera. Hugo, ¿hay un monto, por ejemplo, específico de boletas vencidas que pueda tener uno de estas deudas morosas para poder declararse en insolvencia? ¿Hay algún monto? Sí, mira, lo que yo te comentaba, si tú te quieres renegociar en la superintendencia como persona deudora,
porque tienes de alguna manera los medios en el futuro ya para pagar, para seguir pagando, pero en mejores condiciones, lo que yo les comentaba, mayor cantidad de cuotas, menores tasas de interés, muchas veces incluso con periodos de gracia, o sea, 3 meses, 6 meses que no vas a empezar a pagar, ¿ya? Tú tienes que cumplir con ciertas condiciones, que eran 2 deudas vencidas por al menos 90 días, por al menos 80 UF, la parte vencida como la no vencida, o sea, la suma total de los créditos, ¿ya? Pero si tú te quieres liquidar, porque ya no tienes ninguna posibilidad, perdiste el empleo, tienes demasiadas deudas y no puedes pagar una propuesta de acuerdo de renegociación, tú te vas a tribunales a liquidar y ahí no te exigen un monto para liquidarte. Ya no, los tribunales, el juez no está esperando que a través del abogado que te representa, que tú indiques que estás atrasado en ciertos niveles de deuda. Pero hay algunos jueces que efectivamente hacen ese análisis. Dicen, ¿sabe usted? No está en insolvencia, usted no tiene deudas vencidas por mucho tiempo, etcétera, usted se las puede arreglar de alguna manera para pagar, ¿ya? Pero eso es lo que pasa en algunos casos, digamos, no en todos los casos. ¿Las deudas prescriben o no? ¿Tienen un plazo? Sí, efectivamente, las deudas se castigan ya después de 5 años, pero no tiene que haber una acción judicial. Porque si hay un juicio ejecutivo, ya eso para el tiempo, congela el tiempo, cuando tú tienes una deuda hace 2 años y tu acreedor financiero en algún momento dice, ¿sabes qué? Ya me aburrí de cobrarle a una empresa de cobranza, lo vamos a tirar un juicio ejecutivo a través de tribunales, eso congela el tiempo, ¿ya? Y ahí entra un proceso de mediación en el cual tú puedes pagar en cuotas, llenarte a pagar, primero un pie, etcétera. Si no, te van a embargar, ¿ya? Si eso no prospera, ya hay un juicio ejecutivo o nunca lo hubo, y si hay el juicio ejecutivo y nunca prosperó, ponte tú, se archivó porque el acreedor nunca más hizo nada y el deudor no se acercó, y pasan estos 5 años, no es algo automático. Ojo, el deudor tiene que solicitar a los tribunales el castigo de esa deuda, el sobreseimiento de ese procedimiento, ¿ya? Y hay por ahí un proyecto de ley que tiene que ver con el derecho al olvido a deuda, que a mí me invitaron a presentar al Congreso también, y en la cual se busca de que manera automática esas deudas que pasan los 5 años se castiguen, ¿ya? Sin que la persona tenga que ir al tribunal, porque la persona asume de que de manera espontánea y sola se castiga la deuda. No, tiene que ir la persona a tribunales a pedir el sobreseimiento de esa denuncia y ahí recién se castiga, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, no sé si lo entendí bien, pero ahí la deuda ¿se elimina completamente o solo se elimina el registro? Ahí se elimina la persecución de la deuda. Ahí queda la información para efectos de los scoring de deuda, de riesgo de crédito, etc. ¿Ya? Se sigue utilizando para efectos estadísticos y de los acreedores financieros de saber si te dan crédito o no y si te dan a qué tasa. Si eres riesgoso, tasas más altas, menos crédito, menor cantidad de cuotas. El historial crediticio, que ese también es importante para la banca. Continúa. Claro, el historial de alguna manera continúa. No, lo que pasa es que no sí. Las acciones de persecución de esa deuda te dejan de perseguir, de llamarte, claro. Todo eso. Bueno, estamos conversando con Hugo Sánchez Ramírez, el superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. Le estamos explicando a la gente acerca de esta agencia estatal, que es tremendamente importante porque te puede ayudar si estás con la deuda hasta el cuello, complicado, dejaste de pagar, ellos te pueden asesorar. Es completamente gratis. Ahora, Hugo, te quiero hacer una pregunta media compleja, media polémica. ¿Qué opinión tienen ustedes de las oficinas de abogados que hacen una asesoría similar, pero ellos cobran por aquello? Porque he escuchado cosas buenas y cosas malas, y muy malas. ¿Cómo ven ustedes esas oficinas? No voy a dar nombre, pero todo el mundo sabe que hay oficina de abogados y una que hace harta publicidad respecto de eso. ¿Qué mirada tienen ustedes de ello? Sí, mira, a ver, lo que pasa es que nosotros no fiscalizamos yo sé que no. grupos de abogados, etcétera, la CERNAC. En algún momento hubo muchas denuncias, muchos reclamos que llegaron directo a CERNAC y también que nos llegan a nosotros habitualmente. Ya nos dicen, oye, tal abogado de tal grupo de abogados me dejaron votado. Me cobraron un 10% del monto total de la deuda y yo sigo pagando entre 100 y 400 mil pesos, dependiendo de la deuda que tú tienes. En Chile, las personas habitualmente llegan con un pasivo a liquidarse de unos 35 millones. Imagínate un 10%, son 3,5 millones que tú le debes a ese grupo de abogados o a ese abogado.
¿ya? Y te lo cobran en cómodas cuotas en 24 cuotas de, no sé, 100.000 pesos, 300.000 pesos. Entonces, nos llega a nosotros el reclamo para que nosotros movilicemos el proceso, para que le llamemos la atención al liquidador, que no es el abogado quien lo representa al deudor, sino que es quien administra y de alguna manera lleva un equilibrio entre todos los acreedores y el deudor. Ya hace que este procedimiento llegue a buen término. Nosotros no podemos hacer mucho más que derivar a CERNAC estos casos. Claro. Y como yo te digo, claro, no se puede generalizar, pero efectivamente hemos recibido estas denuncias en las cuales nos dicen, oye, ¿sabes qué? Este tipo de grupos de abogados es como el mall de la deuda. O sea, captan rápido, te hacen la venta, pero la postventa no es buena. O sea, te dejan botado, porque una máquina moler carne, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que nosotros personalmente hemos recibido en la superintendencia. Como te digo, constantemente recibimos reclamos. Lamentablemente nosotros directamente no podemos hacer nada, ¿ya? Pero bueno, ahí de alguna manera lo que hay que esperar que este mercado, ¿cierto?, se regule, ¿ya? Yo sé que el Colegio de Abogados tiene códigos de ética, etcétera, pero bueno, ahí, como digo, sobrepasa nuestra función, nuestro perímetro de fiscalización. Sí, porque además una persona con insolvencia, tener que pagar ahí al abogado, qué terrible. Mejor que exista aquí la superintendencia de insolvencia, porque ahí uno puede recurrir a ellos para que los puedan asistir en esta situación, porque al final uno no tiene recursos, pues si uno está apelando ayuda. Te dan el mismo servicio y es gratis, claro, y los otros te cobran. Y además, imagínate, estás con el agua hasta el cuello y tienes que pagar 100 lucas mensuales. Endeudarte, pero ¿cómo solo va? endeudarte para pagar Así eso. que, bueno, cada uno sabrá dónde le mete el zapato, pero bueno. Sí, oye, y Roberto, disculpa, y lo otro importante también, que las personas no saben, porque nosotros hacemos muchas derivaciones, ¿ya? Porque si al final la persona se tiene que ir a tribunales por una liquidación, que es un proceso que nosotros nos administramos, nosotros lo podemos derivar o la Corporación de Asistencia Judicial, que los lleva a sus casos gratuitos, o también hay clínicas jurídicas en todas las universidades, y nosotros tenemos convenios con todas esas universidades. Entonces nosotros los derivamos y quedan en buenas manos, ¿ya?, con profesores, abogados expertos en estos casos que los llevan a buen término y no cobran nada. Eso, totalmente Entonces, gratuito. hay una red de ayuda para estas personas y estos emprendedores que no se desesperen, que vengan a la superintendencia y nosotros los vamos a dejar en buenas manos o en la renegociación con nosotros, con nuestros profesionales, o los vamos a dejar en manos de los abogados de las clínicas jurídicas de las universidades. Perfecto. Hugo, repitamos la página web donde encontrar a la gente de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Diste dos páginas. Los la canales ahí para ubicarlo. www.superir. Superir.gov, ya con B alta, de Ya. gobierno, ¿cierto? .cl. Esa es nuestra página donde están los procedimientos, donde la gente puede pedir una teleatención, etcétera. Y la otra página es una página de educación financiera que es www.tenlaclara, de tenerla clara financieramente, tenlaclara.cl, donde la gente se va a encontrar con videos cortitos, con brochure cortito que los orienta. Hay una calculadora financiera ahí también para que la persona pueda meter ingresos, los costos más importantes, saber si está insolvente. Y hay otra calculadora para MIPES, que los empresarios MIPES también pueden meter algunos indicadores, les calcula y les dice también si están en insolvencia o no. Perfecto. Oye, espectacular. Buenísimos Entonces. los datos. Súper buen dato que estamos dando aquí en nuestro programa con Pera y Manzana. Hugo, te queremos agradecer la gentileza, la forma de explicar bien este tema, tremendamente importante, sobre todo para gente que está muy complicada, que puedes tener este dato. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo, que esté muy bien. Perfecto. No, a ustedes muchas gracias, Roberto, Bárbara, por el espacio. Gracias. Esperemos que nos acompañes nuevamente más adelante. Vamos a estar Sí, cuando conversando. quieran. Bueno, muchas Cuando gracias, Hugo. Chao. Un placer, No. un placer. Gracias. Bueno, Barbarita, hemos llegado al fin del programa. Oye, se nos pasa volando el Se nos programa. pasa muy rápido. Es que está entretenido, yo encuentro. A mí me ¿Sí? gusta. Viene de cerca la recomendación. Viene de cerca, esperemos que la gente lo encuentre así, pero a mí me gusta, gusta. Está Bueno. entretenido. Esto ha sido con Pera y Manzana. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Con peras y manzanas.